Apocalipsis capítulo 7. Si usted usa la Biblia que está en la banca, es la página 1287. Y después de estas cosas, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, teniendo el sello de Dios, del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Que el Señor bendiga esta lectura de su santa palabra. Mis hermanos, estamos estudiando el Apocalipsis. Vamos por el sermón número 19. Y yo pido a Dios y espero que ustedes se estén esforzando en asimilar lo que nosotros estudiamos aquí y enseñamos. Adquieran conocimiento bíblico. Bueno, si ustedes ven que algo digo que no es conforme a la palabra de Dios, no deben tomarlo, pero hacemos todo nuestro mejor esfuerzo de ir y que la Biblia interprete la Biblia. Eso es lo que nosotros hacemos. Hasta ahora habíamos visto que el Apocalipsis es una revelación en 7 visiones. Y yo esperaría que hasta este momento ustedes sepan el significado posible que dimos de los 4 jinetes del Apocalipsis. Les digo esto porque yo recuerdo cómo eran las clases de colegio para algunos, no para todos, pero para algunos. El que va a ser instruido, pero porque tiene que ir, nada más estudia para el examen y después lo olvida todo. Nosotros no podemos ser así, porque nosotros no estamos en una empresa humana natural. Nosotros estamos siendo instruidos para la piedad. Esa es la gran diferencia. Instruidos para ser más santos. De manera que espero de ustedes un sincero esfuerzo de asimilar la palabra de Dios. Está escrito: y después de estas cosas vi. Les decía que el Apocalipsis no debemos tomarlo como algo cronológico. Es decir, no podemos decir, ok, después del fin del mundo va a pasar esto, porque recuerden que el sello que habíamos visto era el fin del mundo. Ya no había islas, ya no había montes, se cayeron las estrellas, el sol ya no servía, la luna ya no servía. No podemos interpretar y después de estas cosas como ahora van a pasar más cosas. No, ya el mundo se acabó. Ahora vamos a ir más bien lo que Él nos está diciendo. Y ahora veo otras cosas. Desde otro punto de vista vi otras cosas. Es como que Dios lo llevara, ahora mire otra cosa. Él ve 4 ángeles. 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra. Y volvemos al asunto, necesitamos interpretar con sensatez. El que diga los 4 ángeles de la tierra de ninguna manera está enseñando que la tierra es cuadrada y que tiene 4 ángulos. Es una manera de hablar con respecto a todas las direcciones en las que el ser humano puede ir.
Él puede ir hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el occidente. Eso es a lo que se refiere esos ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Veamos entonces la similitud, como solemos estar haciendo y lo seguiremos haciendo, con el Antiguo Testamento. En el capítulo 37 de Ezequiel, en el versículo 9, se usa una expresión parecida con respecto a estos 4 vientos y dice, la profecía de Ezequiel 37:9, y me dijo, Dios le dijo al profeta, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Ven el lenguaje? Ahora, aquí es un llamado para bendición, porque esta es la profecía de la visión del valle de los huesos secos. Y esos huesos secos que después tienen vida representan a todos los cristianos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Dios bendito envió el Espíritu y a todas partes del mundo para que diera vida a los suyos. En el profeta Daniel leemos así, Daniel 7:2. Habló Daniel y dijo, estaba mirando en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y aquí vemos algo diferente. Aquí el lenguaje parece ser un anuncio de catástrofe. Los 4 vientos del cielo combatiendo. Eso se ve diferente. ¿Y qué pasa después? Bueno, habíamos visto un poquito de eso en otras sesiones. Las 4 bestias, casi que diría yo los 4 monstruos que salen ahí, habíamos visto su interpretación. Pero lo que estamos viendo es el lenguaje bíblico. 4 vientos y 4 ángeles que están deteniendo. Uno podría hasta aquí pensar, ¿y eso de detener el viento, qué pensamos nosotros? ¿Es bueno o es malo? Porque que no haya viento del todo no está muy bien. Pero en este caso vemos la razón. Y es que viene un mal. Ese viento es un viento de juicio final. Entonces se están deteniendo el juicio final. Está diciendo Dios, espérese. ¿Se acuerdan, hermanos, de lo que vimos en el 5º sello? Las almas de los que habían muerto, de los mártires, y ellos dicen, ¿hasta cuándo, Señor, Dios justo y verdadero, no juzgas nuestra sangre? Y a ellos se les dice, espérese, porque hay otros que tienen que entrar, hay otros que también tienen que morir. Bueno, aquí ese detenerse tiene que ver también con esto. Tiene que ver, todavía no puede venir el fin completo porque hay algo que hacer. Y entonces vemos a ese ángel que sale de donde nace el sol, dice, y tiene el sello del Dios vivo. Ahora, ya la habíamos leído, quisiera que veamos un relato bastante similar en el profeta Ezequiel, capítulo 9, los versículos del 4 al 6. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia, matad a ancianos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues por los hombres ancianos que estaban delante del templo. Entonces aquí vemos algo importante. ¿A quiénes tenían que sellar?
a quienes gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen. Esta es la descripción, si se quiere, de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se duele de ver el pecado que le rodea y la maldad que impera en el mundo. No puede ser indiferente ante tanta maldad, ante tanta corrupción, ante tanta crueldad. No puede ser indiferente. Entonces, a esos sella Dios. Pero el verdadero creyente se duele de las abominaciones que ve alrededor y también se duele de ver ese corazón que todavía se inclina a la maldad. Porque ustedes y yo no somos mejores en nosotros mismos, es por su gracia. Entonces, a los que se duelen del pecado, es decir, si vamos a lo de la mañana, a los que están arrepentidos de sus pecados, a esos se les marca en la frente. Ahora, volviendo al asunto de la interpretación, un sello, una marca en la frente. Esto es algo espiritual, es simbólico. Y esto nos va a ayudar en todo, porque después veremos que también se nos habla de la marca de la bestia. Y la gente quiere pensar que es algo físico, que es algo visible, que es algo que identificarán de esa manera. Mis hermanos, no es así. Veremos que este sello, aunque dice que es en la frente, eso es un símbolo. Lo que tenemos que entender entonces es, ¿por qué? ¿Por qué se están deteniendo ellos? ¿Por qué todavía no viene la destrucción final? Porque Dios está sellando a los suyos. Dios está sellando a los que son de su propiedad. Vuelvo a decirles que es igual que aquella respuesta: ¿hasta cuándo, Señor, no venga nuestra sangre? Espérense, hay unos todavía que deben que morir por Cristo. Y aquí, ¿por qué todavía no viene ya el juicio final? Porque están siendo sellados los que llama aquí los siervos de nuestro Dios. Los tres propósitos de un sello son estos. Un sello sirve para autenticidad, es decir, para ver que algo es genuino, tiene un cierto sello, que no es falsificado, tiene el sello de autenticidad. La segunda razón para un sello es identifica a quién le pertenece algo. O sea, un sello de pertenencia, se marca para decir de quién es. Por ejemplo, muchas cosas se marcaban, pero por ejemplo, más cercano a nosotros, el ganado solía ser marcado para que identificaran entre muchas reses cuáles son pertenecientes a esta hacienda, cuáles a esta otra hacienda. Entonces era identificar para saber a quién pertenece. Y el tercer sentido de un sello es la protección, está guardado. Está protegido. De hecho, la palabra esa griega, sfragis, se usa también en el relato del Evangelio cuando pusieron la piedra y sellaron la tumba. Esa es la misma palabra, sellaron. Entonces tiene ese otro sentido también, guardarla. Veamos a ver, por ejemplo, cómo se usaba el uso del sello en el Antiguo Testamento. Y les voy a leer lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 21, el versículo 8. Está hablando de aquella malvada reina Jezabel. Y el episodio es aquel tan triste cuando ella le promete a su esposo que le va a conseguir la viña de Nabot de Jezreel. Y dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Acab era su esposo, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en su ciudad con Nabot. ¿Ven? Las selló con su anillo. Había un anillo especial del rey que era el que identificaba, y los ancianos, cuando recibieron aquella carta, dijeron: esto viene de parte de Acab porque viene con el sello del anillo del rey. Esa idea de sello también la usa el Señor para referirse a algo igual, simbólico, cuando vemos que en el profeta Ageo se refiere Dios a aquel gobernador de Judá,
que se llamaba Zorobabel, y dice así Ageo 2:23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijos de Salatiel, siervo mío, dice Jehová. Oigan esto, hermanos. Y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ven por qué escogimos ese himno? Yo te escogí. Y te pondré como anillo de sellar. Está identificado, le pertenece a Dios. Es genuino, no es falso, es de verdad. Es un creyente de verdad. Y entonces también está protegido por Dios. Esta es la idea de lo que hemos leído en estos 3 versículos. Esas 3 ideas debemos tenerlas bien claras. La Biblia nos dice claramente cuál es ese sello. No tenemos que especular. El hecho que esté en nuestras frentes, claro que es importante. En la frente, ¿por qué? ¿Por qué aquí? En la cabeza. Bien. Vamos a verlo aquí en las Sagradas Escrituras, en las referencias que hay al Espíritu Santo de Dios. Segunda a los Corintios 1. Los versículos 21 y 22, dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos ha sellado y ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Vieron ese verbo? El que nos confirma, el que valida, el que da la autenticidad es Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Sellándonos. ¿Y cómo lo hace? Con las arras del Espíritu. Esa palabra, las arras, es muy importante porque era lo que se daba de prenda en garantía. Y es lindísimo cuando se piensa en lo que pasaba en un compromiso matrimonial. Las arras le decían a aquella mujer: te voy a desposar conmigo, voy a preparar y te prometo que te haré mi esposa. Y le daba algo. Hoy en día lo simbolizamos con el anillo de compromiso. Bueno, algo así hizo el Señor con nosotros. Y nos dio no algo, sino a alguien que funciona como el sello para el día final. Aquí lo dice, nos ungió y hace la referencia a lo que se entendía por ungir, por separar y capacitarlo para una labor específica. Efesios 1:13 dice: en él creísteis también vosotros, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también vosotros, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo le digo, mi estimado hermano, hermana, en Cristo. Usted que dice ser cristiano, cuando usted lee esto, usted puede decir: eso pasó conmigo. Yo creí, oí la palabra, o leí la palabra, o me fue predicada y creí el evangelio de mi salvación. Creí esa buena noticia de que verdaderamente Jesús me salvaba, me perdonaba. Lo creí con todo mi corazón y desde eso fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ese sello, dice Efesios 4:30, puede ser lastimado. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Miren la referencia que se hace para el día de la redención. El día de la redención es el día de nuestra redención final, porque nuestra redención ya es en un sentido. Cristo nos redimió en la cruz. Cuando derramó su sangre, pagó el precio por nosotros, nos redime cuando nosotros nos convertimos, pero estamos esperando la redención final. Y ahí es donde pueden venir muchas dudas y tropiezos y desvíos, pero el que está en Cristo dice: yo tengo algo que yo sé que me capacitará para llegar hasta el día final. Y vuelvo a decir, no algo, sino alguien.
el Espíritu Santo. Y esta idea de no contristar debería llamarnos la atención, porque como el Espíritu Santo es alguien, podemos hacer cosas que lo lastiman, que lo ofenden, y una de ellas es ignorarlo. Debemos darle al Espíritu Santo su lugar como Dios mismo que es. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y ahora nos amplía muy lindo porque dice, ¿cuál es ese sello? ¿Cuál es ese sello? No es una marca física, es el siguiente: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien, ¿cómo es este sello? Aquí dice que aunque es algo, insistimos, espiritual, interno, tiene efectos externos, tiene que verse. ¿Y cómo se ve? Que ese que invoca el nombre de Cristo se aparta de iniquidad. Insistimos en esto, hermanos, tenemos una pelea que dar porque la mundanalidad entra a la iglesia y la gente no se da cuenta. Y poco a poco va ganando terreno la mundanalidad. Y es terrible. Y la mundanalidad no es solo los vicios y pecados escandalosos. Es esa tendencia de estar tan entretenido en las cosas vanas en lugar de buscar a Dios. No nos contaminemos, hermanos, ni dejemos que nuestros hijos se contaminen. El Señor conoce quiénes son los suyos. Por eso es lo más importante, saber, el Señor conoce. Pero alguien decía, y de verdad me parece muy apropiado, que cuando la gente da esa excusa se les está tratando de exhortar sobre su vida, sobre su caminar, y la gente dice, el Señor conoce mi corazón. Pero eso más bien debería darnos temor, porque el Señor conoce el corazón. El Señor conoce lo que usted no ha dicho y el Señor conoce qué lo mueve. Entonces es de temer. Pero si hemos invocado el nombre de Cristo, el sello va a ser que ahora ya no amamos el mundo ni al pecado, sino que amamos a Cristo y disfrutamos de las cosas de Dios. Por eso llama muy poderosamente la atención que un cristiano vea el venir a la iglesia como una especie de carga. Es algo casi que no lo podemos entender. ¿Cómo? Si venimos a presentarnos y a estar cerca de Dios, y Dios ha prometido estar cerca de nosotros y hacernos sentir una vez más que Él nos amó, nos ama y siempre nos amará. Entonces, ¿cómo puede ser que esto para algunos no sea precioso y digno de cualquier sacrificio, sino pesado y aburrido? O tal vez no lo digan con esas palabras, pero como si no fuera algo maravilloso. En Apocalipsis 14 veremos esta descripción de los creyentes. Y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían, oiga, el nombre de su Padre escrito en sus frentes. De hoy en 8 vamos a explicar por qué creemos que estos somos los cristianos. Y no es un número, es un número simbólico. Pero dice, ¿qué tenían en sus frentes? El nombre de Dios. Eso debe hacernos sentir, es una maravilla. No lo puede ver nadie así nomás, pero está ahí. Usted está sellado, marcado, identificado. El nombre de Dios está sobre usted y usted lleva el nombre de Dios. Y entonces vemos la salvación trinitaria, porque es el Espíritu Santo ese sello. ¿Cómo? Porque vino el Espíritu Santo e iluminó nuestra mente. Cuando decimos iluminó, nos dio entendimiento, ¿verdad? Lo que no entendíamos comenzamos a entenderlo, para que pudiéramos entonces, viéndonos a nosotros mismos pecadores,
clamáramos a Jesús. Pero el que no se ve pecador todavía no va a abrazar a Cristo como su Salvador, y no va porque él no se siente pecador. De hecho, la gente en general piensa: ¿cómo me va a dar Dios a mí mandar al infierno? ¿Cómo va a hacer Dios eso? Porque no ha sido iluminado. Pero cuando el Espíritu Santo le ilumina la mente, entonces ve, claro que sí puede y tiene todo el derecho de hacerlo. Y entonces clamará por misericordia. Voy a volver a la profecía de Ezequiel para leer completo el pasaje, y van a ver qué fuerte esto. Ezequiel 9, del 4 al 9 voy a leer. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos: pasad por la ciudad en pos de él, el ángel ese, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a ancianos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues por los hombres ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando los mataban, quedé yo solo, y me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, has de destruir todo el resto de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: Jehová ha abandonado la tierra y Jehová no ve. Prestemos atención a lo que hemos leído y veamos por dónde dice Dios que empiece el juicio. Por mi santuario. ¿Le suena a alguno haber leído al apóstol Pedro que dice: es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios? Y si empieza por la casa de Dios, y dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Hermanos, de esto es de lo que estamos hablando. El juicio viene porque viene. Y Dios primero está tratando con su iglesia, con los que se llaman su pueblo. Y esto hace que el profeta se pose y dice: pero no va a quedar nadie. Hermanos, pensémoslo así, porque si no, no creo que lo captamos. Pensemos en nosotros y pensemos que ese ángel de Dios se aparece de verdad y que él ve, uno muerto, otro muerto por allá. ¿Cómo puede ser? Y otro muerto y otro. Eso da miedo. Pero eso es lo que se describe ahí. Pero ¿cómo ese? Ese no tenía el sello, ni ese, ni ese, ni ese. No lo tenían el sello. Y él dice: ¿qué va a quedar? Este sello que Dios tiene para los suyos es para que los suyos no perezcan con los incrédulos. La protección de Dios estará sobre las almas de los suyos, porque alguien pudiera pensar, como algunos hermanos piensan, que es que Dios nos va a librar de todo sufrimiento. Pero no es lo que la Biblia enseña, ni lo que ha ocurrido. Los cristianos han sufrido, sufren y sufriremos. Pero en medio del sufrimiento Él nos sostendrá y nos sigue sosteniendo. Esa es la gran diferencia. En cambio, los demás, el juicio y cualquier tragedia viene para su condenación, para endurecerles aún más. En el cristiano, para que se aferre más a Cristo.
Insisto diciendo, el sello de Dios es para que aquellos que lo reciben no perezcan con los incrédulos. La protección de Dios está sobre las almas de ellos en medio de las tribulaciones. Esto que sintió el profeta cuando él ve que mata al ángel aquí y sigue la mortandad, también lo podemos ver cuando algunos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Bueno, miren, la iniquidad es mucha. Es mucha. Insisto, nosotros, si no fuera por el Espíritu Santo, no tenemos claridad de cuán grande es nuestra iniquidad. Entonces Jesús les responde a esa pregunta: ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el señor de la casa se levante y cierre la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. En cada época el Señor ha tenido un remanente, un resto, una minoría de fieles. Pero veremos que a través de toda la historia, cuando juntemos todas esas minorías en todos los siglos de existencia de este mundo, el número será incontable. Gloria a Dios por eso. Este sello es un sello, como les decía, interno, pero tiene marcas externas. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Es usted guiado por el Espíritu de Dios a través de su palabra? Y luego dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Puede usted llamar a Dios así? ¿Cómo son sus oraciones? ¿Frías, mecánicas, apuradas? ¿O puede usted de veras en la soledad decirle a Dios: Abba, Padre, eres mi Padre porque me adoptaste? Tengo el espíritu de tu Hijo. Y si eso no significa nada para usted, es porque no ha sido iluminado. Pero el que entiende esto sabe de lo que se trata. Poder estar a solas con Dios y no necesitar nada ni a nadie más que a Él. En Éxodo, cuando el Señor está dando todas las instrucciones a Moisés con respecto a todo, cómo debían vestir los que ministraban en el templo, cada detalle, les habló sobre una diadema, algo que se ponía sobre la tiara, es decir, tenían una especie de sombrerito y sobre ese ponían una tiara o diadema. Y dice: harás además una lámina de oro puro y grabarás en ella como grabadura de sello. ¿De qué estamos hablando hoy? Del sello de Dios. Grabarás en ella como grabadura de sello, ¿cuáles palabras? Santidad a Jehová. Éxodo 28, 36. Por eso es que la Biblia dice: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Los verdaderos cristianos tienen ese sello. Es el Espíritu Santo. Es el nombre mismo de Dios y es lo que los impulsa a vivir santamente para Dios, porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe cuántos de aquí caerían muertos si el ángel de la muerte llegara. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Vean lo claro que se ve en el Antiguo Testamento. Una marca en la puerta de las casas de los creyentes fue lo que detuvo al ángel de destruir.
Y pasó el ángel y vio la señal y siguió. Ese es el significado de la palabra Pascua. Pasó. ¿Cuál es su entendimiento del Espíritu Santo? Lo tiene usted como un sello del compromiso que Dios hizo con nosotros, una garantía para el día final. Es el que lo impulsa a buscar la santidad. ¿Tiene usted seguridad? Tengo un sello, dice el cántico, que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, no en mí mismo, no en lo que yo he hecho, no en que yo no he sido tan malo, solo en mi Salvador. Prenda que Él me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios. Insisto, mis hermanos, cuando volvamos a cantar ese himno, recordemos, la predicación del sello de Dios. Y eso nos va a ayudar mucho. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos por tu santa palabra, la cual tú usas para iluminarnos, para darnos un mejor entendimiento de quién eres tú y qué es lo que tú pides de los que se acercan a ti. Santo Espíritu de Dios, haz la obra en los corazones de los tuyos, para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.